¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estamos viviendo en una época, en una sociedad que nos ha provisto, nos ha proporcionado libertad religiosa a todos los ciudadanos y se nos permite adorar a Dios de la manera que nos plazca. Y por decirlo de cierta manera, hemos desarrollado una cierta tolerancia hacia la creencia de cada uno, de los demás. Y reconocemos que cada individuo tiene autoridad civil, autoridad constitucional para sus propias creencias y nadie tiene autoridad para obligar a alguien a creer algo distinto a lo que ha aceptado hasta ese momento. La mayoría de las personas en las iglesias creen que hay cristianos en todas las sectas. Y cuando se discuten las creencias sectarias peculiares de estas iglesias, los miembros enfatizan que a cada uno se le debería permitir adorar a Dios en la forma que le plazca y creer que Dios aceptará la adoración de aquellos en cada secta. El hecho de que nuestro gobierno civil provea para la práctica de las diferencias religiosas no deberá entenderse, sin embargo, que esto significa que Dios aceptará toda práctica y toda creencia religiosa. Satanás es el autor del concepto de que Dios aceptará toda creencia y toda práctica. Dios nunca ha revelado que aceptará la adoración de todo hombre mientras sea bueno, honesto y sincero. Más bien, ha revelado, como lo dijo Isaías en el capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué uno tiene derecho a su propia creencia? Toda la autoridad le ha sido dada a Jesús. Mateo 28, 18, el Señor dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder para mandar y el hombre tiene la obligación de obedecer. Dios reveló que nosotros debemos oírlo. En Marcos, en el capítulo 9, versículo 7, cuando él estaba siendo bautizado por Juan en el río Jordán, dice en el versículo 7, bueno, me equivoqué aquí en la transfiguración, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la voz desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Él es el profeta de quien Moisés escribió. Hechos 3, 22 y 23. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El hombre que no obedezca al Señor no será salvo, sin tener en cuenta de cuán sincero pudiera ser. El Señor ha mandado que los hombres no añadan a la revelación de Dios o quiten de ella. Pablo escribió en 1 Corintios 4, verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Juan, el apóstol, añadió estas palabras en su segunda carta, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el mismo apóstol Juan
cerrando el libro del Apocalipsis, advirtió con estas palabras que encontramos en el capítulo 22 de Apocalipsis, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nosotros aprendemos lo que Dios quiere que hagamos a través de las páginas del Nuevo Testamento. El hombre que no esté contento en permanecer dentro de esa revelación se ha apartado de Dios y está fuera de la gracia de Dios. Alguien le dirá que todo hombre tiene derecho a su propia creencia. Pero pregúntese usted mismo, ¿tiene este hombre el poder para hacer valer lo que me ha dicho? Cuando esté ante Dios en el día del juicio y el Señor diga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque no he creído y obedecido la verdad, ¿puede el hombre decirme que Dios aceptará mi adoración entre tanto que sea sincero y un paso más allá y cambiará el juicio de Dios? ¿Tendrá el poder para salvar mi alma de la condenación? Si no lo tiene, le sugiero que escuche a aquel que tiene el poder para salvar su alma de la condenación antes que a aquel que no tiene ese poder. La Biblia tiene varios ejemplos que nos muestran que el hombre no tiene autoridad para su propia creencia. Primer ejemplo, el caso de Caín y Abel. Cuando Dios rechazó la ofrenda que Caín le trajo, demuestra que Dios no aceptará toda clase de adoración. Dios había prescrito la adoración que Caín y Abel le debían ofrecer. Dios rechazó la adoración de Nadab y Abiú, demostrando nuevamente que no toda clase de adoración le agrada a Dios. Nada más lea ya en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Vamos a leer algunas cosas acerca de las cuales no tenemos derecho personal para nuestra propia creencia. Una de ellas es lo que pensemos de Jesús. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si un hombre planea ser salvo en el cielo, no tiene la elección de no creer en Jesús. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. El hombre que rechaza que Jesús nació de una virgen, que obró milagros, que derramó su sangre en la cruz como la expiación por los pecados y que fue resucitado de entre los muertos, no puede ser salvo, indiferente de cuán bueno, honesto y sincero pudiera ser. No puede escoger creer que Jesús es el hijo ilegítimo de padres judíos, que no fue crucificado en la cruz y que su cuerpo se pudrió en alguna tumba judía desconocida y aún ser salvo. Si yo escojo creer esto, me condenaré en el infierno. Hay otra cosa para la cual no tenemos ningún derecho personal para nuestra propia creencia, y es el de escoger a cuál iglesia deberíamos pertenecer. Jesús no estableció muchas iglesias, solamente una. Él prometió edificar su iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habló en singular, mi iglesia, no en plural, mis iglesias. Pablo dijo que nada más hay una iglesia. En el primer siglo, Pablo enfatizó que todos los hombres serían reconciliados con Dios en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Y también dijo que hay un Señor, hay un Espíritu, hay un Dios, hay un cuerpo, que es la iglesia. Yo no tengo el derecho para establecer una iglesia que no sea la que Cristo estableció y luego escoger ser salvo en esta. Tampoco nosotros podemos o tenemos el derecho individual, personal, para escoger cuál es el modelo de santidad que vamos a seguir.
Hay algunos que sugieren que el modelo de moral es un asunto de preferencia personal. Algunos cristianos escogen ser homosexuales, otros escogen ser rectos. Algunos escogen la bebida y algunos prefieren tomar café. Todo hombre tiene derecho para su propia creencia, es lo que nos dicen, pero no es así, señores. El Señor reveló el modelo de santidad que los hombres deben seguir, condenando las obras de la carne y declarando que aquellos que son culpables de los pecados de la carne no entrarán en el reino de los cielos. Los cristianos, los seres humanos, no pueden escoger ir al cielo practicando comportamientos lascivos, tales como el baile lascivo, la ropa inmodesta, el homosexualismo, la bebida social, etc. Aquellos que practican la inmoralidad no pueden ir al cielo. Ni tampoco tenemos el derecho para determinar cómo es que vamos a ser salvos. Dios sí nos hizo a nosotros como criaturas de elección de libre moral. Podemos escoger podemos escoger obedecer o desobedecer a Dios. Sin embargo, si escogiéramos desobedecer al Señor, no podremos escoger escapar de las consecuencias de la desobediencia. Dios ha escogido el castigo eterno para aquellos que le desobedecen. El hombre que enseñe que todo hombre tiene derecho para su propia creencia, está buscando únicamente este mundo y los derechos civiles de uno. Aunque yo estoy de acuerdo con la idea de que a uno le sea dada la libertad política para adorar a Dios como le agrade, rechazo la idea de que Dios aceptará cualquier clase de adoración, que Él nos salvará sobre nuestras condiciones, que podemos escoger nuestro modelo de autoridad y creer cualquier cosa que escoja acerca de Jesús. El hombre, amigos, no tiene derecho para su propia creencia. Mientras podamos estar de acuerdo que nuestro gobierno civil provea a todo hombre el derecho para sus propias convicciones y prácticas religiosas, no creo que Dios esté de tal modo obligado a aceptar toda creencia y práctica religiosa del hombre. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón: ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Durante sus últimos años de vida, la novelista francesa Colette vivió semi-inválida recostada en su cama. Allí acogía sonriente a sus amistades, dicen sus biógrafos, bien arreglada, como si estuviera lista para salir, sin quejas ni amargura. Un día recibió la visita del escritor Truman Capote. Entonces este era muy joven. Durante la charla le mostró la novelista a Truman su valiosa colección de antiguos pisapapeles de cristal. De entre los más finos, levantó uno de Baccarat que mostraba una rosa en su centro. Era el que más quería la novelista. Cuando terminó la visita, ella cogió aquella rara pieza con la flor aprisionada en el cristal y se la regaló a Truman. Pero no, la rechazó él. Si es la que usted prefiere. Por eso mismo, amigo mío, repuso con afabilidad Colette, no tiene sentido regalar algo a menos que uno lo quiera. ¡Qué lección! Para nosotros, que cuando llega alguien a tocar la puerta de nuestra casa, lo que regalamos es lo podrido, lo vinagre, lo dañado, lo roto.
Regalemos eso que de verdad queremos y démoslo con amor para que haya valor y Dios pueda cumplir su palabra que dice, el que al pobre da, a Dios presta. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, ese programa de ayer sí me gustó. ¿Y por qué? No hay harto tiempo para uno poder desarrollar la pregunta y toda la cosa, no así tan cortico como estos otros. Bueno, tengo por lo menos dos preguntas para hacerle. Una, usted dice que las personas que dicen que en cada grupo o cada secta Dios tiene cristianos hijos ahí que están equivocados. Muestre a ver, pero si la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Eso es cierto, la Biblia dice eso y lo creemos. Pero lo que la Biblia no dice es que en las sectas hayan cristianos. ¿No? No, señor. Pero uno, pues si le oran a Dios y leen la Biblia y todo. Bueno, si eso es así, entonces la idea es de que de todos los grupos religiosos que hay, Dios va a sacar de ahí a unos cuantitos que son los que se van a salvar. Sí. Para formar su iglesia. Pues eso es lo que se dice, ¿no? Bueno, ¿cuántas iglesias estableció el Señor? Pues la Biblia dice que una, iglesia. Mi iglesia. De todas las que hay, ¿cuál es? La iglesia de Cristo. No más. No más. Las sectas no son la iglesia de Cristo. Las denominaciones no son la iglesia de Cristo. Son iglesias de hombres, donde se enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Me lo entiende lo que le estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Espero que nuestros oyentes también me entiendan eso. Ahora, los cristianos están en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, en la iglesia que Él edificó. Por eso la Biblia habla es de la iglesia de Cristo. Usted puede leer el Nuevo Testamento y no va a encontrar, hermano Hugo, ninguna de las iglesias que hay alrededor de nosotros. No aparece. Cuando una persona es bautizada, dice el Señor que a dónde la añade. A la iglesia del a la Señor. iglesia A del su Señor. iglesia. A su iglesia, no lo añade a una secta. Ahora, por el hecho de que en los grupos hayan personas que quieran hacer cosas muy bonitas y se las dediquen a Dios, eso no quiere decir que Dios las acepta. Tenemos el caso en Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, de dos sacerdotes, Nadab y Abiú, que eran los encargados de ofrecer el incienso. Y un día ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca mandó. ¿A quién se lo ofrecieron? A Dios. A Dios. ¿Dios lo aceptó? No. No. Dice más bien en el versículo 2 que se descendió fuego del cielo y ¿qué hizo con ellos? Los quemó. Los quemó. Dios no se agradó con la alabanza que ellos le estaban dirigiendo. De la misma manera hoy en día. El hecho de que una persona tenga la Biblia en la mano o asista a algún grupo religioso, eso automáticamente no lo convierte en un seguidor de Dios, en un hijo de Dios. Para uno ser un verdadero adorador es necesario que lo haga en espíritu y en verdad, acorde a como Dios lo ha estipulado en su palabra. De otra manera, no será acepto por Dios. Entonces ahí se ajusta ese texto de Mateo 7 que dice, no todo el que me Exactamente, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y teníamos tiempo para la otra. Hágale, yo sí creo. Pero es que en Marcos, usted leyó ahí cuando dice que el Señor Jesucristo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, pero en ese... No, el Padre. El Padre dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. En ese texto el Señor Jesús está hablando con Moisés y con Elías. Sí, señor. Y entonces
¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Oír al Señor ahí es qué? Mire, en este caso, Moisés representa la ley Del Antiguo del Testamento. Antiguo Testamento. Elías representa a los profetas. Y Cristo representa al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Y lo que Dios está diciendo ahí, a él oír, está diciendo es, ya no hay que oír a la ley de Moisés, ya no hay que oír a los profetas. Ahorita a quien tenemos que oír es a nuestro Señor Jesucristo. Pues oír en el sentido de obedecer. Obedecer lo que Él nos ha mandado a nosotros en el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa. Eso es lo O que sea, significa. Los otros quedan únicamente como ejemplo, Exactamente. no como mandamiento. No como mandamiento. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer haber pasado con ustedes estos 30 minutos a la luz de las Escrituras. Los invitamos para nuestro próximo programa.